Continuamos con el desarrollo de la información. Vamos ahora a otro ámbito, el que tiene que ver con la economía y con la política. El fin de semana, el candidato a presidente y ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció un paquete de medidas, muchas de ellas duramente cuestionadas por distintos sectores. Ayer compartíamos el pronunciamiento de la CAME, de UIA, de la Cámara Argentina de Comercio en conjunto. También lo que decía el campo respecto de las medidas para ese sector. Pero la suma fija para los trabajadores, este monto de 60.000 pesos, no cayó bien tampoco entre algunos mandatarios provinciales que dijeron, bueno, las provincias no están en condiciones de pagarlo. Otras provincias dijeron, nosotros ya arreglamos paritaria, superamos este monto, y hay un conjunto de mandatarios que dicen, sí, nosotros lo vamos a pagar. Esto desde el ámbito público. Pero volviendo al sector de los privados, si bien muchos empresarios manifestaron su descontento, desde la Confederación de Pymes se mostraron a favor de la medida y la visualizan como una oportunidad, entre otras cosas, de activar la actividad económica. Y nos ponemos en contacto justamente con la Confederación Federal PYME. Le damos la bienvenida a su presidente. Saludamos a Mauro González, con él estamos en contacto. Mauro, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marina. Muy bien. Bienvenido, muchísimas gracias. Sabemos que nos estuvo esperando Gracias. un ratito, pero bueno, la idea es poder referenciar también esta voz que viene como a contramano de lo que venimos escuchando en los últimos días. ¿Ustedes acompañan las medidas del gobierno? Estamos totalmente de acuerdo. Creemos que es más que necesario en un escenario muy complejo, luego de la última elección, la devaluación del 21% que impactó de manera negativa en toda la economía. Nos pareció más que acertado afrontar la situación no solamente con un bono, suma fija, que al fin y al cabo no es ni un bono ni una suma fija, porque es un tema financiero. Convengamos que las pequeñas y medianas empresas van a poder absorber las micros el 100% y las pequeñas el 50% de esta suma de 60.000 pesos en 2 cuotas de 30.000. Pero además de eso hay un paquete que complementa con líneas de crédito del programa CREAR, y también está orientado a hacer frente a esta situación, aquellas pymes que por ahí estén en una situación más desventajosa, con tasa de crédito totalmente subsidiada, que es uno de los factores que para nosotros es estratégico, que existe en Argentina una tasa subsidiada, más que nada para los proyectos productivos y en particular de la pequeña y mediana empresa. Tenemos que entender que hay una situación muy compleja. Hay factores exógenos, como puede ser, digamos, los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, pero también hay una cuestión interna que no es solamente la inflación, sino estamos en un marco electoral. Entonces quizás estos empresarios o estas entidades, que me parece que cuanto más grande, me pareciera que van perdiendo esa sensibilidad social que necesitamos de la sociedad. Hoy el tope son 400.000 pesos, Marina, pero imaginemos que sean 200.000 pesos el sueldo. ¿Cuál es el impacto de 30.000 pesos? ¿Cuál es el verdadero porcentaje en ese salario? Y sabemos que es eso que se va a incorporar, va al consumo. Y no es solamente la suma de 30.000 pesos en este bono, sino también la batería de medidas que acompañan, porque bien no es solamente, que el sector privado hace este esfuerzo, porque es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que se va a ver reflejado en la actividad económica. Las pymes vivimos del mercado interno, por así decirlo. No solamente lo que es el bono, sino también el incremento a los jubilados, por un lado, el incremento al potenciar, el reintegro del IVA en el consumo, que eso va a generar mayor consumo. Porque acá lo que no hay que perder de vista es que hay que sostener la actividad económica, hay que sostener el consumo. Imagínate, Marina, este mismo escenario con el doble desempleo que tenemos actual. Hoy los niveles de desempleo son muy bajos. Es cierto que no alcanza el salario, es cierto que tenemos un problema muy grande que es la inflación, y es cierto que el gobierno debe apuntar todos los esfuerzos a lograr una estabilidad, una previsión, para que siga manteniéndose esta paz social. No es solamente una cuestión económica, también hay una cuestión social. Por eso vuelvo a insistir que me parece que aquellos empresarios que tienen mayor espalda, porque han sido esos empresarios que durante el proceso de pandemia el 50% de los salarios de los trabajadores hizo frente al Estado con los ATP.
Entonces me parece que hay un montón de cuestiones que discutir. Y vuelvo a insistir, es una situación o es un escenario totalmente financiero. Hay que hacer frente a algo que se va a ir incorporando. En principio con los aportes patronales y luego básicamente con el consumo. Sin actividad económica no tenemos producción. Mauro, ayer hablábamos con el Movimiento Nacional PYME, MONAPI, cuyo referente, su vicepresidente, nos decía que esta suba a pagar a los trabajadores iba a redundar en más inflación porque necesariamente las pymes y las industrias iban a tener que subir los precios de sus productos para poder hacer frente a estos aumentos. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, no es solamente la suma fija, sino con ese criterio todo lo que está desembolsando el gobierno y el Estado para sostener la economía se vería reflejado en la suma de los precios. Ahora bien, es interesante esto que se plantea en principio con la obra social, el congelamiento transitorio, porque tiene que ser transitorio. Nosotros no estamos de acuerdo con los controles de precios, con los congelamientos, pero en una situación excepcional, donde hoy estamos atravesando una crisis mayúscula, donde hay que hacer frente a cuestiones sociales, que también hay que plantearlo, me parece que tener esta estabilidad en los precios hasta noviembre, nosotros creemos que tiene que ser hasta el 31 de diciembre, y en particular en la alimentación. Los alimentos de los argentinos no pueden tener una variación de acá a diciembre. Y ahí donde me parece que a veces hay que remangarse, transitar sobre el fango para demostrar que estamos todos en el mismo barco. No es lo mismo aquellos trabajadores que van perdiendo el poder adquisitivo mes a mes con los niveles de inflación, que aquellos empresarios que puedan remarcar y puedan hacer no solamente frente a esta situación, sino también frente a ver, Marina, hay tasas que superan el 100%. Entonces, una empresa que tenga un capital y que financieramente lo ponga a trabajar, va a estar superando no solamente la inflación, sino va a estar también afrontando estos bonos o sumas fijas, o como quieramos llamar. Lo importante acá y la discusión de fondo es saber si los empresarios estamos o no a la altura de las circunstancias. Hoy tenemos que acompañar un proceso de crisis que está atravesando el país y tenemos que estar acompañando de qué manera afrontando esta situación, porque fuimos acompañados, tuvimos un Estado presente cuando la crisis fue tremenda, tuvimos más de un año con un estado de cuarentena y de condicionamiento del aparato productivo. Entonces, hoy hay que hablar de esto. Especular con que si hay un bono que vamos a aumentar, que la gente va a quedar sin trabajo, etcétera, no sirve, pero no sirve para el país y no sirve para nosotros. Tenemos que hacer un esfuerzo. La pequeña y mediana empresa no solamente hace este esfuerzo y creemos que estamos convencidos que es necesario este tipo de iniciativa, sino también que reinvertimos las utilidades. Entonces, hay un escenario que es concreto, que los diferentes sectores industriales, hoy estamos por encima del 70-75% de la capacidad instalada. Necesitamos seguir produciendo porque somos los verdaderos generadores de puestos de trabajo genuino. Ahora, si vamos a empezar a especular, porque la discusión permanente que se está dando muchas veces en los medios es que el dólar aumenta, que la deuda, que esto. Empecemos a hablar de producción, empecemos a aquellos pequeños recursos que empieza a generar el país que sigan volcándose al sector productivo. Aportes no reembolsables, subsidio de tasa y todo lo que sea beneficioso. Y algo importante que muchas veces no se menciona, tenemos el puente al empleo, donde podemos incorporar gente que hoy está con planes sociales, que cobran el 50% del salario mínimo vital y móvil, incorporarlo a nuestra planta de trabajadores y descontar ese porcentaje que el esfuerzo lo hace el gobierno. O sea, hay un montón de herramientas que muchas veces, y esto es una cuestión concreta que nosotros siempre mencionamos, la mala comunicación que tiene este gobierno. Porque herramientas para el sector productivo hemos tenido, herramientas para poder contener todo, digamos, estas cuestiones que hoy por hoy pueden desestabilizar de una forma u otra, existen. Y no me quiero remontar, recién te mencionaba el ATP, el sector empresario. Sí. Hace tan solo 15, 20 días estuve presente en el Ministerio de Economía cuando se anunció algo que nosotros venimos bregando permanentemente. No es el objetivo, pero sí es parte del camino a transitar,
que el 30% del impuesto al cheque de las transacciones del sector PYME podamos volcarlo en el 15% de nuestras cargas sociales, de los aportes patronales. Digamos, y son un montón de herramientas. Entonces, ahora cuando te dicen 30.000 pesos por cada trabajador, son 60.000, 30.000 pesos en 2 cuotas. ¿Por qué vamos a estar en desacuerdo? Mauro, Si esto realmente va a ir al consumo. bien, bueno, esa es en suma me parece, lo que resume el posicionamiento de ustedes. Entienden que va a redundar en beneficios incluso para las pymes. Ustedes desde la Confederación van a instar a las pymes que forman parte a pagarlo, al bono, a la suma fija. Totalmente, estamos transmitiendo esta información, estamos diciendo que hay otras herramientas, porque es una compensación, es una cuestión financiera, se va a compensar esto. Porque además, no nos olvidemos que este bono que se otorga, esta suma, es a cuenta de futuras paritarias o de futuros bonos. Entonces, es una compensación, es una cuestión financiera que hay que afrontar en este momento. Ahora, vuelvo a insistir, ¿cuál es el rol que tiene el sector empresario? ¿Tenemos sensibilidad social para entender la situación que está atravesando el país? Bueno, si es así, señores, no nos quejemos, avancemos, y me parece que esto se va a ver reflejado en frutos, en sostener la economía, porque si no tenemos consumidores, no tenemos productos que fabricar o que vender. Mauro, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Telediario Federal. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias, María. Hasta pronto.